Tenole y teleaudiencia, vamos a hablar hoy de un tema que prácticamente nadie se ocupa, de las enfermedades olvidadas. Presten atención el dato que les voy a dar. Las padecen 1.000 millones de personas en el mundo, o sea, la sexta parte de la población mundial, en 149 países. Y se viene el país número 150, que quizás sea Uruguay. Y para hablar de este tema tan importante y de una jornada que va a tener lugar en el Instituto Pasteur el próximo jueves, hemos invitado al doctor Carlos Rovelo. Él es jefe de la unidad biomolecular del Instituto Pasteur y es docente, además, de bioquímica de la Universidad de la República. Doctor Rovelo, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar. Los datos impactan, doctor, de 1.000 millones de personas que padecen estas enfermedades olvidadas. ¿Qué significa enfermedades olvidadas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y muy brevemente, en realidad, la definición de estas enfermedades es un conjunto de enfermedades infecciosas, que es un punto importante. Sí. Y es una definición que hace la Organización Mundial de la Salud en inglés, y le llama neglected, enfermedades neglected diseases. Es importante destacar que la palabra neglected no tiene traducción, Sí. Y viene de negligencia. Son enfermedades descuidadas y que de alguna manera derivan de la negligencia en un sistema global que no es totalmente justo. Entonces estas enfermedades afectaron inicialmente a los países tropicales y subtropicales, pero se están expandiendo. Para ponerles nombres son, por ejemplo, el dengue, el chagas, la leishmaniosis, la esquistosomiasis, etc. En español se les dice desatendidas u olvidadas, pero es importante que neglected, o sea, negligenciadas podría ser una traducción, negligenciada sería una palabra que no existe, que podríamos usar en el castellano. Usted citó 3 o 4 de esas enfermedades olvidadas, pero algunas las hemos tenido presentes en nuestro país, algunas están en vías de desaparición o no. Claro. Pero, por ejemplo, usted citó la enfermedad de Chagas, Claro. Usted citó el dengue, podríamos hablar de la lepra, de la rabia, podríamos hablar de la leishmaniasis, doctor. Sí. En realidad se está tendiendo a quitar el nombre de tropicales y subtropicales y llamarles enfermedades infecciosas, olvidadas o desatendidas, porque se están expandiendo. 3 de esas enfermedades que usted nombró, que son el dengue, la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, tienen en común que son transmitidas por vectores que son insectos. Insectos. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a expandir en la medida que hay corrientes migratorias. Por ejemplo, todas las grandes deforestaciones, construcción de nuevas carreteras, por ejemplo, para construcción de represas en Brasil, etc., lo que hicieron fue generar corrientes migratorias, y cuando migran poblaciones enteras, migran a veces con sus enfermedades y con los insectos también. Entonces se han expandido esas poblaciones de insectos, y un ejemplo es el flebótomo que produce la leishmaniasis. Hace muy poco, relativamente poco, se descubrió un brote de leishmaniasis en perros aquí en Uruguay. Exacto. Y eso es porque el insecto que la transmite tiene que estar presente. Es un flebótomo que se llama Lutzomia. Ese insecto está presente. Algunos de esos insectos migraron con el parásito y comienzan a transmitir la enfermedad. Aparecen perros, pero en realidad, en este momento, el Ministerio de Salud Pública toma el tema porque hay una inminente aparición en humanos si no se logra una buena prevención. Ahora, doctor, enfermedades que padece el 6%, la sexta parte de la población mundial, ¿cómo pueden ser descuidadas por los sistemas de salud? Bueno, a mí eso no me cierra. Claro. En realidad, los sistemas de salud dependen mucho. Todos sabemos que hoy hubo un cambio importante a nivel mundial desde hace unas décadas, y es que de alguna manera el mercado pasó a tener, la lógica del mercado pasó a tener, digamos, muchísima fuerza. Y en esa lógica del mercado hay una parte importante que son las industrias farmacéuticas. Sí. Aquellas o los grandes laboratorios que, si uno descubre una vacuna o descubre un fármaco, entonces
van a apoyar económicamente el desarrollo de ese fármaco, porque ellos van a tener una ganancia, obviamente. Lo que pasa con estas enfermedades es que no son rentables. ¿Por qué no son rentables? Porque afectan países pobres. Los 149 países que las padecen, sí, la mayor parte son países muy pobres que no van a poder hacer una inversión en comprar, ya sea esas vacunas o esos fármacos. Entonces van a depender de ayudas de organismos como Organización Mundial de la Salud, etc. Entonces, de esa manera, digamos, creo que se explica por qué han sido descuidadas. Hay un sistema y hay una lógica que de alguna manera gobierna el mercado más que los gobiernos, sí, y es de esa lógica estas enfermedades quedaron afuera. Eso sería la... Bien. Y en este contexto, doctor, este jueves, a las 5 de la tarde, en vuestro Instituto Pasteur, hay una jornada muy importante, sí, junto a Médicos Sin Fronteras. Sí. Y es bueno que usted rápidamente se lo explique a la teleaudiencia porque es abierta, es entrada libre a todo público. Sí, la idea de las jornadas es un ciclo que tiene el Instituto Pasteur que se llama Pasteurizarte, que es difusión de la ciencia que se lleva adelante ahí con un aspecto artístico, en general termina con una exposición de arte. En realidad, lo de Médicos Sin Fronteras es importante porque Médicos Sin Fronteras no tiene un vínculo estrecho con Uruguay, trabaja con varios países y no ha logrado un vínculo estrecho, así que sería uno de los objetivos sería que Médicos Sin Fronteras se acercara a Uruguay. Es muy bueno. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es docentes e investigadores de Facultad de Medicina del Instituto Pasteur y Médicos Sin Fronteras a intentar explicar en términos sencillos de difusión general qué es lo que estamos haciendo en estas enfermedades olvidadas. Un comentario con respecto a Médicos Sin Fronteras. Uno, en general, ve que Médicos Sin Fronteras está actuando en zonas de conflicto. Sí, claro, citamos a Médicos Sin Fronteras y la teleaudiencia escucha, claro, y los asocia a Irak, exacto, a Irán, a Afganistán, a países que están en guerra. Exactamente. Literalmente, están en guerra. Están en guerra, son zonas de conflicto, sí, son zonas de emergencias sociales importantes. Y yo creo que es muy significativo que Médicos Sin Fronteras, uno de sus temas prioritarios sea las enfermedades olvidadas, porque es el equivalente a tener una tremenda guerra. Es una guerra que no tiene armas, de las clásicamente conocidas como armas, pero hay 1.000 millones de personas afectadas. Es una situación de altísima devastación. Entonces, Médicos Sin Fronteras también actúa a ese nivel con estas enfermedades, intentando generar políticas de prevención, investigación básica, investigación aplicada, etc. Es muy importante, doctor Robelo, esta jornada del próximo jueves para tratar este tema que hemos desarrollado esta mañana, pero además que ustedes hayan acercado a Médicos Sin Fronteras. Sí. Es una institución reconocida mundialmente. Sí, eso fue, creo que la organización de las jornadas, creo que lo más importante fue poder acercarlo y el objetivo es no solo acercarlo, sino tratar de que se estrechen vínculos con la Facultad de Medicina, con el Instituto Pasteur, con otras instituciones de la Universidad de la República y de investigación que no son de la universidad, de manera que esto sea como un comienzo de un trabajo más profundo con Médicos Sin Fronteras también. Doctor Robelo, yo le agradezco muchísimo esta primera presencia. Los vamos a tener a ustedes, la idea es con frecuencia, en desayunos y en calidad de vida. Y los felicito por esta tarea realmente estupenda de poner sobre la mesa un tema, como usted lo dijo, un tema descuidado, enfermedades olvidadas, exacto, que involucran a la sexta parte de la población mundial. Y es bueno poner el tema sobre la mesa y en la agenda. Bueno. Un placer haberlo tenido esta mañana. Bueno, muchas gracias y también felicitaciones por el programa y por difundir este tipo de actividades. Gracias, doctor Robelo. Pausa y continúa Desayunos Informales. Para ese agua.